Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase de círculo hermenéutico. Perdón. La semana pasada iniciamos a analizar la superficie textual y pudimos recorrer la importancia de conocer y explorar esta superficie. Mencionamos la necesidad de consultar el texto a interpretar en varias traducciones bíblicas y terminamos mencionando también la necesidad de, en la medida de lo posible, a través de auxiliares, considerar el texto en su lenguaje original, sobre todo para algunas palabras que sean importantes en el texto. Y consideramos Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Lo pusimos en este auxiliar, en esta aplicación, y terminamos centrándonos en el versículo 17, donde traduce nuestra Reina Valera, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y mencioné muy por encima dos preposiciones que aparecen ahí, que son estas, ek y eis. Y esas preposiciones trataré de usarlas para mostrar las cosas que pueden estar escritas en el texto y que nosotros no vemos en una primera lectura o en una lectura superficial, y que a veces no podemos descubrir a menos que Dios nos la revele de manera sobrenatural, o que conozcamos, tengamos algún conocimiento del lenguaje en el que fue escrito. Pero quiero usar este ejemplo para enfatizar la importancia de considerar muy detenida y seriamente la superficie textual. La superficie textual, que es un asunto gramatical y literario, pero sobre todo gramatical, y que tiene que ver con lo que el autor escribió o con lo que se habló a los oyentes originales. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio con un análisis respecto de estas dos preposiciones, ek y eis, que en la traducción Reina Valera se traduce por, ek se traduce por fe, y eis para fe. Vamos a ver primero la preposición ek. Esa preposición indica procedencia desde el interior de un lugar. Es una preposición dinámica que implica movimiento. Obviamente esto no lo podemos ver cuando leemos el texto en alguna traducción, solo como mencioné, y conozco personas que Dios les da esa capacidad, solo que Dios nos lo revele al momento de estarlo estudiando, de estarlo analizando, de estar orando. Pero si acudimos a considerar algunas palabras del texto en su lenguaje original, podemos descubrir cosas que no vemos en primera instancia. Entonces, esta preposición indica un dinamismo, un movimiento desde el interior de un lugar y hacia afuera del mismo. Aquí voy a poner una imagen, y eso es lo que describe esta preposición. En realidad voy a tener la necesidad de hacer como una aplicación un tanto teológica y temática, que corresponde a otras capas, a otras superficies del texto, pero que irremediablemente aquí me voy a encontrar con ellos. Entonces, el apóstol Pablo escribió:
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y entonces va a describir una manifestación de fe, una manifestación de la fe eh, que tiene objetivos muy particulares. En el Evangelio la justicia de Dios se reveló produciendo algo dinámico en la vida del que oyó y creyó. Vean cómo aquí está ligada la justicia de Dios a la fe. Si usted leyera el capítulo 3 de la Epístola de los Romanos, ahí encontraría que Pablo está contrastando dos formas eh, para obtener la justificación de parte de Dios, y una en la que los judíos confiaban y en las que él confió en un tiempo de su vida, pero otra que apareció después, yo creo a partir del versículo 21, donde dice, mas ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Y luego dice en el versículo 22 que esa justicia estaba revelada o se había sido testificada por la ley y por los profetas, es decir, que estaba escondida ese método de salvación, ese método de justificación por medio de la fe, estaba escondido en el Antiguo Testamento, pero no lo discernieron los judíos. Entonces, eh, la fe que describe aquí el apóstol Pablo, que se manifiesta con esa justicia, esa fe nos saca de un lugar, nos saca de un lugar, de dentro de un lugar, nos expulsa de ahí. Y eso es lo que significa, o eso es lo que realmente quiere decir el texto cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de una manera, se revela con un movimiento para expulsarnos de un lugar que ya no debemos estar. Algunos intérpretes dicen que es de la ley, que nos sacó de la ley. Pablo escribió, yo me hago a los judíos como si estuviera bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley. O sea, ¿quién lo expulsó de ahí? Bueno, entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es una acción, eh, es una acción que produce algo, algo dinámico, expulsarnos, sacarnos de un lugar. De hecho, el término eclesia, tiene que ver con esa preposición. Esa palabra es una palabra con una preposición y un verbo, el verbo kaleo. Y la iglesia son los que fueron llamados a salir de algún lugar, de algún sitio, de algo. Salir de ahí para ser convocados o llamados a otro lugar. Entonces, esta preposición que aparece en Romanos 1:17 nos, eh, nos indica una dinámica, un movimiento. Y la manifestación de la justicia de Dios fue para sacarnos de un lugar. Pero luego la siguiente preposición, que es eis, también indica movimiento, nada más que indica un movimiento diferente. Se traduce a hacia, o como se traduce en la Reina Valera 60, para, pero es movimiento de fuera hacia el interior. Entonces, si juntamos estas dos imágenes, podemos ver, podemos ver que están describiendo un salir de un lugar y un dirigirse y entrar hacia otro lugar. Aquí estamos tratando de responder a la pregunta, ¿qué es lo que dice realmente el texto? Y cuando lo leemos por primera vez, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, puede quedar un tanto confuso. Cuando hacemos esta aclaración ya no,
porque nos podemos darnos cuenta que, metiéndonos un poquito en el campo teológico, nos está hablando, que es otra superficie, nos está hablando de dos manifestaciones de la fe o dos expresiones de fe. Una fe que sirvió para sacarnos de un lugar en donde estábamos, para sacarnos de un lugar en donde estábamos, expulsarnos de ahí. Pero esa misma fe, pero con otra expresión, sirvió o está sirviendo más bien para introducirnos hacia otro lugar, hacia otra entidad, hacia otra posición, hacia otra realidad. Y entonces el versículo adquiere una, una dimensión diferente. En el Evangelio se reveló la justicia de Dios y lo hizo por medio de la fe. Una fe que Dios nos impartió para salir de un lugar. En el caso de Pablo, para salir del judaísmo, pero también para salir del reino de las tinieblas, pero también para ser introducido a otro lugar. Quizá Colosenses capítulo 1, versículo 13, porque aparecen estas dos preposiciones ahí, y ahí está hablando de la obra de Dios en la salvación y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí aparece la preposición ek, nos sacó, nos expulsó de la potestad de las tinieblas y nos ha introducido en el reino de su amado Hijo. El movimiento ahí está otra vez claro. Él nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. De hecho, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 6, ahí Pablo expresa eh, o da una instrucción de cómo caminar la vida cristiana. Y ahí dice, por tanto, de la misma manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, es decir, por fe, andad en él. Entonces, esta expresión de la fe nos, nos dice, o estas dos expresiones nos dicen, que hay una expresión de fe para creer al Evangelio, como dice ahí en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Dios nos imparte la fe en el momento de que nosotros oímos el Evangelio. Como dice ahí en Efesios 1:13, Pablo hablando como judío, les dice a los efesios como gentiles, en él también vosotros. Cuando Pablo habla en Efesios de nosotros, en los primeros dos capítulos, habla de los judíos y cuando usa el término vosotros, habla de los gentiles. Y entonces ahí les dice, en él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, vean el proceso, ¿sí? Dios propició, envió un mensajero, abrió nuestro corazón y oímos la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído por la fe impartida en ese momento, porque dice Romanos 1:17 que la fe viene a través de oír y de oír la palabra de Dios. Y habiendo creído, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, esto yo lo pongo como un ejemplo para enfatizar la importancia que tiene el analizar detenidamente la superficie textual.
ahí vamos a descubrir qué dice el texto. Bueno, ¿qué dice en nuestro idioma? Acompañando el auxilio de varias traducciones, pero necesitamos observar el texto, necesitamos observarlo detenidamente, leerlo frase por frase y a veces palabra por palabra y entender realmente qué dice el texto. Pero muchas veces, un minuto por favor, pero muchas veces eso no será suficiente. Y si podemos allegarnos recursos de auxiliares bíblicos, como los que estamos usando, podremos descubrir cosas que están escritas debajo de lo escrito, por decirlo de alguna manera, que están ahí escritas abajo de lo que yo estoy leyendo, como pasó con el eunuco, que abajo de lo que él estaba leyendo estaba la revelación de que Jesús es el Mesías y que solo por medio de él hay reconciliación con el Dios de Israel. Bien, entonces, vamos a continuar. Ok, entonces el desafío en escarbar, en profundizar en las superficies del texto bíblico, es para leer o descubrir lo que está escrito debajo de lo escrito, así como en el fragmento del poema que leímos de Tomás Segovia, en algún momento él lo dijo, el desafío de poder leer lo que está escrito debajo de lo escrito, lo que no vemos de primera mano, lo que no podemos sacar, extraer en esa primera lectura, en esa primera reflexión. Entonces, en el año 1968 descubrí yo un librito que, bueno, me causó mucho impacto. Era una, un ensayo sobre cómo, cómo comprender el arte pictórico. Era uno de mis escritores favoritos en aquel tiempo y el libro se llamaba o se llama La aparición de lo invisible de Juan García Ponce y tenía, pues digamos, una propuesta de metodología para observar el arte pictórico y extraer su contenido. Y cuando yo vi el título y leí la contraportada, me encantó el tema y bueno, yo no sabía absolutamente nada de pintura. ¿Pero qué ya pasó? Ah, bueno, perdón, es que me estaban avisando que estaba sonando la alarma sísmica, pero que ya pasó. Bueno, ok. Entonces, comparto esta experiencia porque me llamó mucho la atención cuando yo llegué al Evangelio, el darme cuenta que cuando yo leía la Biblia, me, me quedaba con la pregunta del eunuco o con la pregunta que le hizo Felipe al eunuco. Pero entiende lo que lees y la sinceridad y la humildad del eunuco. ¿Y cómo podré si alguien no me ayudara? Entonces, la interpretación bíblica tiene que ver con eso, con poder leer lo escrito debajo de lo escrito, con ir más adentro, profundizar más. No se trata de que inventemos cosas,
pues hay pruebas de escritorio. Hay pruebas de escritorio para poder confirmar que lo que descubrimos es real y que es una revelación de la palabra de Dios y no que nosotros estamos inventando algo. Pero quiero desafiarlos a eso. En este curso trataremos de descubrir herramientas y recursos para poder comprender mejor el significado del texto bíblico. Bien, entonces como vimos, al analizar dos preposiciones de Romanos 1:17, aparece la dinámica de la fe que no puede apreciarse plenamente al leer una traducción. Y ese es mi desafío con ustedes, que podamos caminar juntos en el conocimiento y utilización de algunos auxiliares bíblicos que nos permitan descubrir la información que se encuentra en cada una de las superficies del texto bíblico. Por ejemplo, aquí en este ejercicio descubrimos algo importante. Ese descubrimiento en la superficie textual nos prepara para entrar a las dos superficies siguientes, que son la superficie temática y la superficie teológica. De hecho, yo no he podido dejar de mencionar algún aspecto temático de la implicación de esas preposiciones y algún aspecto teológico implicado en las mismas. Entonces, ese es el desafío para nosotros, tratar de conocer la manera como podemos sacar toda la información posible que esté en cada una de las superficies. Una vez que sacamos la información que está en la superficie textual, podemos entonces lanzarnos a profundizar en la superficie temática. Superficie textual, no es verdad. Debe ser superficie temática, perdón. Bueno, superficie temática representa el aspecto contextual temático del texto. Por favor, ahí hay que corregir o yo lo voy a corregir, pero es superficie temática. Ya vimos la textual. Superficie temática representa el aspecto contextual temático del texto. Saca a la luz lo que la Biblia dice sobre el tema y el asunto que aborda el texto. Nos ayudará a amplificar o desdoblar el asunto del texto, relacionándolo con las referencias bíblicas pertinentes. Y aquí me hizo tomar un tiempo para diferenciar, hablar y diferenciar el tema del asunto. El tema es un asunto general. Por ejemplo, la fe. Pero el asunto es un aspecto del tema que el texto está tratando. Entonces, cuando no se hace esta diferenciación, podemos confundirnos al explorar la superficie temática y a veces lo quisiéramos hacer como con una concordancia y leemos todos los versículos que hablan acerca de la fe y va a ser muy, muy, muy difícil que realmente entreguemos un mensaje pertinente, porque el tema general o el macrotema de la fe contiene muchos asuntos y es algo necesario que debemos aprender a identificar cuál es el tema general en un pasaje que vamos a interpretar, pero cuál es el asunto, es decir, qué aspecto del tema va a tratar o está tratando o describiendo el texto. Aseguramos que el texto contiene siempre un tema y que este tema está tratado en él de una forma específica. Eso quiere decir que un texto bíblico, a excepción de la Biblia toda, que es un texto bíblico no desarrolla totalmente ningún tema.
pero sí, en cambio, desarrolla un aspecto del tema. Voy a poner un ejemplo. Tema y asunto en Hebreos 11:1. Es un versículo pues muy conocido, y sin embargo en ese pequeño versículo se encierra un tema que es el tema de la fe. Es un tema general. De hecho, nosotros mencionamos hace pocos minutos dos expresiones de la fe. La fe que nos sirvió para salir de donde estábamos, Pablo del judaísmo, bueno, y del reino de las tinieblas probablemente, y, y nosotros también salir de donde estábamos, que se describe en Efesios 2:1 al 3. Pero un día que Dios irrumpió en nuestras vidas, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Una expresión de fe para salir de ese lugar y ser trasladados a otro lugar y estar siendo profundizados en ese lugar que es la vida cristiana. Entonces, ese ejemplo nos sirve para distinguir tema y asunto. El tema general de ese versículo, bueno, del capítulo todo, pero de ese versículo, es la fe. Sin embargo, Pablo no está haciendo una definición de la fe. Pablo está hablando en ese versículo de un asunto de la fe. El asunto de la fe, bueno, el tema es la fe, pero el asunto de la fe son 3 tiempos de la fe. Ya que Pablo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción o demostración, depende la traducción que leamos, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si observamos detenidamente lo que está escrito ahí, vamos a encontrar que está hablando de 3 tiempos. Primero, de tres tiempos de la fe o en el proceso de la fe. Primero, el tiempo de la certeza. Cuando Dios habla y nos da una certeza, ya que Él es el único que puede darnos una certeza. Entonces la fe empieza con Dios hablando. Después la fe, la certeza. ¿Quién puede darnos certeza? Solamente Dios. Después la fe, la certeza. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. Ahí está implicado otro tiempo, un tiempo de espera. Hay un tiempo de espera. Pero finalmente dice, y la convicción o demostración de lo que no se ve. Y entonces de ahí podemos nosotros sacar una proposición hablando de esos 3 tiempos de la fe que están contenidos en el texto, pero que necesitamos detenerlos y observarlos detenidamente para saber que ahí hay un tema que es la fe, pero que hay un asunto que son tiempos de la fe, o el tiempo en el proceso de la fe. Y podríamos entregar entonces una proposición más o menos como esto. La fe empieza cuando Dios habla y nos da certeza. Se ejercita cuando creemos y esperamos. Y se consuma, porque Dios es el autor, Jesús es el autor y consumador de la fe, y se consuma cuando, usando una expresión de Salomón en la consagración del templo, se consuma cuando Dios hace con sus manos lo que dijo con su boca. Y de esa manera nosotros estamos identificando el tema del texto, pero el asunto, la forma específica del tema que está desarrollando el autor. Ahora, nosotros podemos hacer una prueba de escritorio si esto que estoy diciendo en realidad es verdad en la Biblia. Y para que nosotros descubramos la información contenida
en la superficie temática del texto, que es un aspecto de contexto y de tema de la Biblia, vamos a necesitar desdoblar ese texto. Y entonces voy a poner, en 5 minutos voy a poner un ejemplo de cada uno de estos tiempos, o varios ejemplos de cada uno de estos tiempos, en la Biblia. En la Biblia, es decir, ¿dónde aparecen esos tiempos en la Biblia? Bueno, yo creo que aparece en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, en la crónica de la muerte y resurrección de Lázaro. Porque ahí Lázaro enfermó y sus hermanas mandaron mensajeros a Jesús para decirle, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús, que estaba en Jerusalén a 25 estadios de Betania, no fue a Jerusalén, pero habló y entregó una certeza que después se volvió desconcierto. Pero Jesús dijo a los mensajeros, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús abrió la boca, habló y dio inicio al proceso de la fe. Pero luego vino el tiempo de la espera, que fueron 4 días. Realmente no mucho tiempo, pero fueron tiempos terribles. Porque a pesar de que Jesús había dicho que esa enfermedad no era para muerte, Lázaro murió. Y eso debe haber sido una crisis muy fuerte para Marta y para María. De manera que cuando Jesús va llegando a Betania, Marta sale a recibirlo con una ironía o con un reproche. Si hubieras venido hace 4 días, mi hermano no habría muerto. Y vean cómo está hablando de tiempos. Si hubieras venido hace 4 días. Mas ahora, sería ahora que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y en un juego de tiempos, Marta se va hasta el futuro lejano. Y le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le sigue hablando a la fe quebrantada de Marta, de Marta, a su fe desafiada, zarandeada, y le dice, como que le dice, no te das cuenta con quién estás hablando. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la desafía, ¿crees esto? Y esas palabras que Jesús está hablando están fortaleciendo su fe y generando fe. Y ella entusiasmada le dice, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente que ha venido al mundo. La misma confesión del eunuco, la misma confesión de Pedro, que Jesús le dijo, eres bienaventurado, Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Pero ahí aparece entonces el momento de la certeza, el momento de la espera y el momento glorioso cuando Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Entonces, la fe se manifestó ahí como certeza, como espera, y el tiempo de espera puede ser angustioso, y como confirmación. Lázaro resucitó, y esa enfermedad no fue para muerte, sino que glorificó a Dios. En el caso de Segundo Crónicas, capítulo 20, del 1 al 25, aparece una historia también alucinante de un tiempo de peligro, porque la fe es para tiempos de peligro, de una amenaza terrible de 3 grandes ejércitos que se han confabulado para destruir a Jerusalén en el tiempo de Josafat. Y entonces él clama a Dios, él se vuelve a Dios. En el épico versículo 12 dice, no los juzgarás tú, oh Dios, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y entonces Dios habla a través de un adolescente ahí, Jaciel, que no era profeta, él era levita, pero era un momento urgente. Y Dios habló a través de ese joven. Y les dijo que les dio una certeza, les dijo,
Estar quietos porque la guerra, esta ocasión no es de ustedes, es mía, yo pelearé por ustedes. Y ellos le creyeron, recibieron eso con tanta certeza, que en lugar, porque eso fue al atardecer, en lugar de planear una estrategia militar de ataque o de huida, pasaron toda la noche alabando y adorando a Jehová, porque les había dado Dios una palabra y ellos la habían creído, habían tenido la certeza. Y entonces esperaron unas horas. El tiempo de espera con Marta y María fue 4 días. El tiempo de espera aquí fueron unas horas. Y salieron a la batalla y Dios les dio la victoria. Finalmente, en el caso de Abraham, Abraham le prometió de manera implícita, Dios le prometió, Jehová le prometió a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, de manera implícita que tendría un hijo, una nación. Tenía 75 años Abraham. En el capítulo 15 tiene 85 años. Y cuando Dios le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, con mucha ironía y quizá aparente objetividad, eh, Abraham le dice, ¿qué me has de dar si no me has dado prole? Pero Dios ya había hablado, pero Abraham esperó 25 años, pero lo que Dios dijo se cumplió. En el capítulo 21 podemos leer con unos términos impresionantes que Sara tuvo un hijo en el tiempo que Dios le había dicho, cuando Dios le había hablado. Entonces, la fe es una certeza que empieza cuando Dios habla, es una espera cuando nosotros creemos y esperamos, y es una gloriosa confirmación cuando Dios cumple lo que dijo. Eso es la parte inicial de cómo, de lo que nos puede entregar la superficie temática cuando nosotros la exploramos adecuadamente y cómo puede ayudarnos a, a comprender mejor el tema y el asunto del texto y a explicarlo posteriormente. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias, que Dios les bendiga.